Queridísimos hermanos de México, bienvenidos una noche más, felices de poder compartir con ustedes esta penúltima noche de este congreso que ha sido realmente maravilloso. Hemos llegado a miles de personas en Tlalnepantla, en Tuxtepec y en otros espacios de México. Y por supuesto a todos estos países a los que hemos invitado y que tan gentilmente nos han acompañado también, incluido Estados Unidos. Ha sido para nosotros realmente una alegría poder compartir ya esta, la novena noche hoy, y queremos compartir con ustedes el saludo de nuestro presidente, el padre Shannon Bouquet. Así que iniciamos primero con eso, el saludo de nuestro presidente para ustedes. Hello, this is Father Bouquet, President of Human Life International. I would like to express my heartfelt gratitude to each one of you who are participating in this very important Congress, discussing the issues affecting life and family. My dear friends, the sacredness of human life and the dignity of marriage and family life are under threat everywhere around the world. And it is important for people like you and me who are involved in this great cause, this great movement in the defense of life and family, to better understand these threats and how best to respond to them. I'm confident that each of the presenters throughout the Congress will avail you to this knowledge. I want to express my gratitude also to Archbishop Fernandez and Bishop Gonzalez for welcoming this program in their respective dioceses. Thank you, Archbishop and Bishop. Be assured, my dear friends, that I will pray for each of you and your intentions during daily Mass. I look forward to joining you one day very soon in person in the mission field. But until then, let us keep each other in prayer. And again, thank you for participating. God bless. Y bien, queridos hermanos, nuestro presidente una noche más pues ha enviado sus saludos para este congreso. El agradecimiento para Monseñor Fernández, Monseñor González en México por habernos permitido poder lanzar este congreso a través de su arquidiócesis y su diócesis y poder llegar a tantos hermanos en ese país que tanto amamos como Vida Humana Internacional. Y quiero invitar en este momento al ingeniero Mario Rojas, él es el director de Vida Humana Internacional para toda América Latina, para el Caribe y España. Querido Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero gracias a Dios se ha solucionado. Pues un saludo a todos los participantes, principalmente de la arquidiócesis de Tlalnepantla y de la diócesis de Tuxtepec, México, y obviamente todos los hermanos de otras partes de México y de América Latina y de Estados Unidos que se están uniendo nuevamente con nosotros en el 9º día del Congreso Virtual dirigido a México de 10 conferencias o pláticas que vamos a tener, incluyendo mañana. Entonces, como bien decía el padre Shannon Bouquet, vuelvo a repetir, él todavía no habla español y pues su mensaje de fondo era que estaba muy agradecido por haber permitido que Monseñor Fernández y Monseñor González hayan dado esa luz verde para que podamos llegar a través de esas diócesis, poder llegar al resto de México y faciliten también para que podamos llegar a otros países en Latinoamérica y en Estados Unidos. Como siempre les pedimos toda vez que nos saluden, díganos de dónde nos están saludando, porque así tenemos idea, ciudad y país, y así sabemos de dónde nos están escribiendo. Por ejemplo, tenemos Claudia Aguilar, nos escribe desde Cleveland, Ohio. Pues un saludo cordialísimo para Claudia. Y entonces, hermanos, el día de hoy tenemos la presentación o la plática del doctor Felipe Vizcarrondo, que Nancy lo va a presentar nuevamente. Y pues
No se olviden de llenar las encuestas, que nuevamente les vamos a pasar el link de las encuestas. Es una forma sencillísima de llenar. Cuando ustedes entran, ponen la fecha del día que quieren llenar, ¿no es cierto? Si comenzamos el 1 de marzo, cuando abran la encuesta, ponen ahí marzo 1 y llenan eso. Después mandan, entran de nuevo, y pueden poner marzo 2, marzo 3, y entonces ahí sabemos que ustedes han llenado las encuestas por los 10 días y nos dicen que ustedes han tenido 100% de participación, ¿no es cierto? Entonces, sin más preámbulo, pues yo quisiera que invites ahora a nuestro querido amigo y hermano, el doctor Felipe Vizcarrondo, desde Miami, Florida. Querido Felipe, bienvenido. Ya podemos verte en la pantalla. Es una alegría para nosotros poder estar contigo. Y queridos hermanos, para nosotros es un honor tener a Felipe hoy con todo este congreso. Felipe se hará cargo de un tema en el que él es un experto. Felipe es pediatra y Felipe ha estado muy cercano a toda esta disyuntiva durante muchos años de la disforia de género de la que se va hablando. ¿Existe en realidad una ideología de género? ¿Existe el género? Felipe nos lo va a explicar hoy científicamente. Y queremos también decir que es un honor para nosotros tener a Felipe aquí, porque Felipe es uno de los coautores del curso de vida humana internacional. Así que pues Felipe tiene todo el conocimiento. Él es parte de agrupaciones de médicos católicos que están haciendo una lucha por la verdad de la dignidad de las personas. Felipe, te agradecemos si nos explicas un poquito esta gran dificultad que como médicos ustedes están teniendo para mostrar la verdad. Bienvenido, Felipe, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a Nancy y bueno, a todos, ¿verdad? Y a los que nos están escuchando, por supuesto. Y muchas gracias por invitarme a hablar. El tema que vamos a tocar hoy es el tema de la disforia de género y la ideología de género. Y creo que para comenzar siempre es bueno tener definiciones para saber lo que quieren decir los términos que estamos usando, ¿verdad? Este término de la ideología de género es un término que se usa frecuentemente, lo vemos en los periódicos, en los reporteros en la televisión, hablan de la ideología de género. ¿Y esto qué es? La ideología de género es un sistema de ideas que propone que el sexo es una construcción social. Esta ideología enseña que cada persona tiene su propia identidad de género. Y esta identidad de género que las personas tienen, lo tienen acá, ¿verdad? En el cerebro, en su pensamiento, lo cual puede o no ser la misma que su sexo biológico. Su concepto principal es que esta identidad de género es más real que la realidad biológica del sexo de la persona. La identidad de género no está basada en la realidad. Durante los últimos años, la ideología de género se ha apoderado de casi todas las instituciones públicas de la sociedad, desde los medios de difusión en masa, la educación pública, la educación privada, los médicos y los psiquiatras, los proyectos de ley, hasta las mismas leyes. Les puedo hablar de la situación en Estados Unidos, que es donde yo vivo. Espero que a los que me escuchen no estén viviendo la situación que tenemos en Estados Unidos, que es muy seria. ¿Por qué es que este fenómeno debe alarmarnos? ¿Por qué debemos alarmarnos por este fenómeno? Sobre todo los padres de familia. Porque hay maestros de preescolar que están enseñando a niños de 3 años que están atrapados en el cuerpo equivocado. Esto ocurre en nuestro país hoy día, porque en las bibliotecas públicas presentan espectáculos de drag queen ante estos niños. Drag queen es un hombre vestido de mujer que promueve el transgenerismo.
porque hay personas a cargo de kindergartners, estos son niños que tienen 5 años de edad, que están llevando a cabo celebraciones de niños que se han declarado que son transgéneros. Porque hay adolescentes que debido a la presión social también se declaran transgéneros, porque hay escuelas secundarias en que se les permite a los varones que se sienten chicas que puedan entrar a los baños y las duchas de las niñas e incluso participar en competencias de deportes femeninos. Porque en muchos estados aquí en Estados Unidos y en el distrito, en Washington, D.C., la ley prohíbe que los menores reciban terapia para su disforia de género, para esta confusión, para curarlos de este problema. Las autoridades del sexo opuesto. ¿Y qué pueden hacer los padres de familia? ¿Cómo podemos, padres de familia y los profesionales también, verdad? Proteger a nuestros niños. Primero hay que informarnos. Nos debemos informar, es muy importante. Informarnos a nosotros mismos con los datos verdaderos y así poder inmunizar a nuestros hijos contra las mentiras antes de que sean víctimas de la propaganda. La próxima, la mirilla, por favor. La próxima diapositiva. Bueno, sigo. El sexo es una característica real biológica de la persona humana que está establecido por el DNA, por el ADN, en el momento de la concepción. Desde que ocurre la concepción del bebé, está definido el bebé o varón o niña. El género es un término que se refiere a lo que la persona piensa. El género que el individuo siente, la identidad de género tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones. Los pensamientos. La próxima, sí, por favor. Gracias. No es una construcción social, ¿verdad? Los pensamientos, la identidad de género tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos. Si puedes pasar a la anterior, por favor. Las diapositivas siempre ayudan, ¿verdad? Ayudan. Ajá. La biología no es una construcción social, ¿verdad? El sexo es una característica real biológica de la persona humana que está establecido por el ADN en el momento de la concepción. Repito, el género es un término que se refiere a lo que la persona piensa, es un estado psicológico. El género que el individuo siente, que la persona siente, tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos. Los pensamientos normales de una persona deben concordar con nuestra realidad biológica. La identidad de género de una persona debe concordar con su sexo biológico. La disforia es un estado de insatisfacción o malestar ante una situación particular. La disforia de género es un estado psicológico en el cual la persona siente una acentuada incompatibilidad entre el género que experimenta interiormente, lo que siente y lo que piensa, y su sexo biológico, la realidad biológica. Esto resulta en varios grados de ansiedad y de infelicidad. Estas personas dicen que son del sexo opuesto, que están atrapadas en el cuerpo equivocado. La sexualidad humana es una característica binaria, biológica y objetiva. El diseño humano es ser concebido con el sexo masculino o con el sexo femenino. No hay otro. Y su evidente propósito es la reproducción y el florecimiento de la especie humana. Este principio es evidente por sí mismo, no hay razón, no es necesario explicarlo. Las personas que se sienten del sexo opuesto no constituyen un tercer sexo, siguen siendo biológicamente hombres o mujeres.
A un recién nacido no se le asigna un sexo al nacer. El sexo del recién nacido ya ha sido establecido desde su concepción. Se manifiesta anatómicamente dentro del útero y simplemente es reconocido como tal en el nacimiento. ¿Y qué de la identidad de género? Nadie nace con una autoconciencia de ser hombre o mujer. El bebé de 1 año, el infante de 2 años no tiene esta autoconciencia de ser varón o ser niña. Esto se desarrolla poco a poco en el crecimiento y el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida. Se desarrolla con el tiempo. A medida que esta autoconciencia se desarrolla durante los primeros años de vida, después del nacimiento, 3, 4 años de edad, puede darse un periodo de tiempo en el cual el niño puede sentir inseguridad o aún confusión acerca de su identidad de género. Un ejemplo, una niña de 4 años que tiene 2 hermanos mayores, de 10 y de 12 años. Ella adora a estos varones, a estos hermanos mayores. Los hermanos tiran la pelota, se trepan por los árboles, hacen muchísimas actividades y la niña quiere hacer lo mismo que sus hermanos mayores hacen y va donde su mamá y le dice: yo quiero ser varón igual que ellos, porque quiero hacer lo mismo que ellos hacen y yo los quiero mucho. Y la madre, con gentileza y con mucho amor, le explica que no es necesario ser varón para hacer lo que los hermanos mayores están haciendo, y a la vez que le explica esto, le modela la postura femenina, le da un modelo a seguir a la niña. ¿Qué mejor persona que la madre? Un modelo a seguir de cómo se comporta una persona del sexo femenino. Muchas veces esto es todo lo que es necesario para quitar la confusión que posiblemente haya tenido esta niña, ¿verdad? Un número pequeño de estos niños que manifiestan estos síntomas adicionales de insatisfacción e infelicidad o malestar con su sexo biológico y les persiste. Insisten en que son del sexo opuesto. Es un número muy pequeño, pero sí hay un número de niños que son así y comienzan a manifestar un patrón de conducta que imita el sexo opuesto. Estos son los niños que reciben el diagnóstico de disforia de género. O sea, que es un estado de insatisfacción e infelicidad por causa del género, de la confusión que tienen por el género y su sexo biológico. La disforia de género en los niños prepúberes se resuelve en el 80 al 95% de los casos. O sea que la gran mayoría, 8, 9 de cada 10 niños, esta confusión se resuelve hacia el final de la adolescencia, luego de pasar por la pubertad de manera natural. Y repito, de manera natural, sin intervención de ninguna clase. Se calcula que la tasa de disforia de género en niños prepúberes es una fracción del 1%. Estas estadísticas son de hace 10 o 15 años y han cambiado un poco. Ahora ya les diré cómo. La proporción de niños a niñas con disforia de género es de 2 a 4 a 1. Es más común en los varones que en las niñas. Aquí en Estados Unidos se ha notado que las estadísticas han cambiado en los últimos años, en los últimos 10 años, hace muy poco tiempo. La frecuencia de niños que muestran estos síntomas ha aumentado significativamente y se propone que este cambio se debe a la influencia por los medios de difusión y la aceptación por la cultura como algo moderno y progresista y que está de moda. Y es una forma del niño o del adolescente rebelarse en contra de la autoridad de los padres también. El aumento más notable se encuentra en niñas adolescentes que no habían mostrado ninguna confusión cuando más jóvenes y ahora de buenas a primeras, a los 13, 14 o los 15 años, se declaran confundidas y queriendo ser del sexo opuesto. También hay una conexión con el síndrome del autismo. En los niños con autismo es más común que en la población en general. ¿Y qué dice la ciencia de todo esto? Me pasas a la próxima, por favor. ¿Qué dice la ciencia? Hasta hace poco la visión que prevalecía, la opinión pública, era que reflejaba una manera anormal de pensar o una confusión de parte del niño. La manera estándar de abordar esta situación era o bien esperar mientras se supervisaba al niño
y ofrecerle claros ejemplos de modelos a seguir, o tratamiento psicológico, tratamiento psicológico, o ambos, ¿verdad? En algunos casos, la ayuda de un experto en enfermedad mental es importante también y necesaria. La madre mostrarle a la niña el patrón de comportamiento femenino y el padre al niño el comportamiento masculino. Como ustedes saben, en nuestra cultura, por lo menos aquí en este país, hay muchos hogares que son uniparentales, que solamente tienen un padre, y usualmente es una madre, una madre sin un padre. O sea que en algunos casos no hay un padre varón que le pueda mostrar este comportamiento masculino al niño varón, ¿verdad? Las metas de esta psicoterapia consistían en tratar la psicopatología familiar que existe, cualquier anomalía en el niño, y ayudar al niño a armonizar su identidad de género con su sexo biológico. Que se armonice el sexo biológico, la realidad, con su ideología de género. Ahora, esta manera de abordar este problema ha cambiado. El sufrimiento de los adultos transgéneros, el sufrimiento de los adultos transgéneros ha sido invocado para argumentar a favor del rescate urgente de los niños con disforia de género del mismo destino. Este rescate consiste en la identificación temprana de la disforia, la afirmación de la misma y la supresión de la pubertad. Se dice que si no se da este tratamiento, estos niños sufrirán y cometerán suicidio. Por consiguiente, concluyen, el cambio de sexo debe comenzar en el niño prepúbere. Estos son niños de 9 y de 10 años, son niños jovencitos. La Asociación de Psiquiátrica de Estados Unidos explica en su 5ª edición de su Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Desórdenes Mentales, donde se lista la disforia de género como un desorden mental, ¿verdad? Dice que esta disforia se encuentra en la lista no porque haya una discrepancia entre la forma de pensar de la persona y su realidad biológica, sino por la presencia de la angustia emocional, la ansiedad que les impide funcionar. Una vez que la angustia es aliviada, la disforia de género ya no es considerada un desorden. Una de las principales funciones del cerebro es percibir la realidad física. La percepción que es igual a la realidad física es normal. La percepción que no es igual a la realidad física, por consiguiente, es anormal. El que una persona crea que algo que en realidad no es, en el mejor de los casos, es un signo de confusión. Una persona que se cree que es algo que no es, y en el peor caso es manifestación de un desorden mental, ¿verdad? Que ustedes dirían, si yo ahora me presento y digo, no soy Felipe, soy Napoleón Bonaparte. Ustedes dirían, pues este tipo está loco, ¿verdad? Está o confundido o está loco. ¿Qué más nos dice la ciencia? Si se identificaran, algunos han dicho que la microestructura del cerebro de un transgénero es diferente a la de una persona que no lo es. Fundan su afirmación en estudios de imágenes del cerebro. La importancia clínica de estos estudios es cuestionable y ha sido desacreditada. Se debe al número tan pequeño de personas que han sido examinadas y también a la existencia de la neuroplasticidad. ¿Y esto qué es? La neuroplasticidad es un fenómeno bien establecido. Significa que la conducta a largo plazo altera la microestructura cerebral, la estructura microscópica del cerebro. Un ejemplo, yo he sido pediatra por 45 años. Mi comportamiento ha sido como un pediatra por tantos años, por 45 años. Esta conducta a largo plazo que yo he tenido ha alterado la estructura microscópica
de mi cerebro. Si se identificaran diferencias válidas en los cerebros de personas transgénero y personas que no lo son, lo más probable es que estas diferencias sean el resultado del comportamiento transgénero y no de su causa. Hay estudios realizados en gemelos idénticos. Demuestran que la disforia de género es predominantemente el resultado de eventos que han ocurrido después del nacimiento. No es congénito. El estudio más amplio de este tipo incluyó 74 pares de gemelos idénticos. 74 pares. Estos adultos eran adultos gemelos idénticos donde uno o ambos se identificaban como transgénero. Y se mostró que el 28% de los casos, ambos gemelos, se identificaban como transgéneros. Una cuarta parte del total, ambos se identificaban como transgénero. El DNA, el ADN de los gemelos idénticos es el mismo desde la concepción y ambos bebés han sido expuestos a las mismas hormonas prenatales. El ambiente en el útero es igual para los dos. Si los genes o las hormonas prenatales contribuyeran significativamente al transgenerismo, la tasa de concordancia sería muy cercana al 100%. Y en vez de ello, el 72% de los pares de gemelos era discordante. Quiere decir que solo uno de los dos se identificaba como transgénero. Por lo menos el 72% de lo que contribuye al transgenerismo deben ser experiencias postnatales no compartidas. Y en estudios de casos clínicos, sugieren que la reafirmación social, enfermedad mental de los padres, dinámica familiar disfuncional, el contagio social, que es facilitado por los medios de difusión de información y las redes sociales, son los factores que contribuyen al desarrollo de la disforia de género infantil. Puede haber una relación de causa y efecto entre eventos adversos en la niñez, incluyendo el abuso sexual. Eso es lo que nos dice la ciencia. La próxima, por favor. La disforia de género es un desorden mental. Como les mencioné, está en su lista. Los psiquiatras la tienen en su lista como un desorden mental. Y el tratamiento original consistía en un tratamiento psicológico de este desorden mental. Pero esto ha cambiado. Y esto ha cambiado porque el sufrimiento de los adultos transgéneros ha sido invocado para argumentar a favor del rescate urgente de estos niños con disforia de género del mismo destino. Se decía o se dice que si no se afirman los niños en esta confusión, van a cometer suicidio. ¿Y qué es lo que este rescate consiste? El rescate consiste en la identificación temprana de la disforia, la afirmación de la misma confusión, no ayudarlos a vencer la confusión, sino afirmarla y la supresión de la pubertad. En otras palabras, se les reafirma al niño su confusión. Una de las principales funciones del cerebro es percibir la realidad física, como les dije antes. Como si que una persona cree que es algo que en realidad no es, en el mejor de los casos es un signo de confusión. Vamos ahora rápidamente a hablarles un poco acerca del tratamiento que se propone para la condición, ya que no es el tratamiento psicológico que requiere, sino es un tratamiento distinto. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el protocolo que se recomienda para tratar esta condición en los niños? Estamos hablando de niños prepúberes. La pubertad ocurre a los 10 o a los 11 años. Estos son niños de 9 y de 10 años de edad. Vamos a la próxima. ¿Qué tratamiento se propone para la condición? ¿Qué tratamiento? Como la disforia de género tiene un diagnóstico psiquiátrico, uno pensaría que el tratamiento estaría en manos de un especialista en la salud mental. Esto lo he repetido varias veces porque es tan lógico considerarlo, pero no es así. Actualmente el tratamiento que se recomienda incluye la afirmación de la confusión, el personificar socialmente al sexo opuesto en la casa, en la escuela, en el parque, luego el bloqueo de la pubertad con sustancias químicas,
el suministro de por vida de hormonas del sexo opuesto y cirugías de mutilación de órganos antes de la edad de los 18 años. La transición social consiste en, primero, afirmar el falso concepto que el niño tiene de sí mismo por medio de cambiar su nombre y pronombre y facilitar la personificación del sexo opuesto dentro y fuera del hogar. Al varón se le pone ropa de niña, se le cambia el nombre a un nombre de niña y así va a la escuela. Estoy hablando de niños que tienen 5 y 6 años de edad. 5 y 6 años de edad. Y se mantiene esta afirmación por 3 o 4 años y más tarde luego le suprimen la pubertad por medio de hormonas que bloquean tan temprano como a los 9 o a los 10 años, antes que sobrevenga la pubertad que ocurre de 10 a 11, pues que de 9 a 10 se le dan estas hormonas. Estas hormonas que bloquean la pubertad detienen el crecimiento de los huesos, disminuyen la densidad ósea, impiden la organización y la madurez del cerebro, la maduración del cerebro, inhiben la fertilidad. Si el niño descontinúa las hormonas que bloquean la pubertad sobrevendrá. Y esto hace que muchas personas o que algunas personas digan que estas intervenciones, como la pubertad, sí ocurre si se le suspende la medicina, las hormonas, y dicen que son completamente reversibles y que no comportan ningún riesgo de daño permanente al niño. Esto es una cosa que tiene falta de sentido común. Un niño que ha estado por 3 o 4 años imitando al sexo opuesto con vestidos y con cambio de nombre, etcétera, y que luego le suprimen la pubertad con hormonas, este niño no. Este procedimiento, este protocolo no es completamente reversible e inocuo como muchas personas pretenden. Estudios demuestran que casi todos los niños prepúberes que han recibido hormonas para bloquear su pubertad eventualmente eligen comenzar el cambio de sexo. Esto sugiere que la personificación del sexo opuesto, la supresión de la pubertad, lejos de ser completamente reversibles e inocuos, echan a andar un proceso que culminará en el uso de por vida, vuelvo a repetir, de tóxicas hormonas del sexo opuesto que causan infertilidad y otros graves riesgos para la salud. Luego de bloquear la pubertad, se les suministran hormonas del sexo opuesto a estos niños a la edad de 14, 15, 16 años, en preparación para la cirugía de cambio de sexo cuando alcancen los últimos años de su adolescencia o cuando sean jóvenes adultos. Los varones son feminizados, las chicas masculinizadas, hormonas del sexo opuesto, llamadas también hormonas cruzadas, estrógenos para los varones y testosterona para las niñas, llevan a peligrosos riesgos para la salud. Estrógenos para los varones puede hacerlos correr el riesgo de sufrir trombosis o embolia, enfermedad cardiovascular, aumento de los lípidos, el colesterol, hipertensión, presión alta, cáncer de mama, que es muy raro en el varón, pero puede ocurrir en estos niños al darles las hormonas femeninas, y obesidad. Las niñas que reciben testosterona corren el riesgo de enfermedad cardiovascular también. Aumento en los triglicéridos, que también es uno de los lípidos de la sangre, toxicidad del hígado, exceso de células rojas, resistencia a la insulina y efectos desconocidos en los tejidos mamarios, ováricos y uterinos. No se conocen los efectos en los tejidos del ovario y los tejidos del útero cuando se le suministra a una persona que tiene ovarios y que tiene úteros hormonas masculinas por un tiempo largo, por mucho tiempo, ¿verdad? No se conoce cuáles van a ser los resultados de la administración de estas hormonas cruzadas en estos órganos. Los menores que reciben hormonas para bloquear la pubertad, seguidas de hormonas cruzadas, son esterilizados permanentemente. Las adolescentes que tienen disforia de género, que han recibido testosterona diariamente durante un año, son sometidas a una mastectomía doble, tan pronto como los 16 años de edad. El aspecto de salud mental de este estado es pasado por alto, ya que no es considerado un desorden mental, mientras el menor diga que siente alivio de su ansiedad. La primera clínica de género fue establecida en Estados Unidos en el año 2007
Para el 2014, 7 años después, ya había 24 de estas clínicas. Para el 2015, un año después, solamente un año después, 40 alrededor de la nación. Hoy en día, prácticamente todos los hospitales pediátricos, que es donde se entrenan los residentes en pediatría, ofrecen este protocolo que afirma esta transición a pesar de la ausencia de evidencia de su seguridad para la salud. La próxima, por favor. ¿Cuál ha sido la experiencia de los adultos que han seguido este tratamiento? Porque acuérdense que estos niños crecen y eventualmente se convierten en adultos, ¿verdad? Las encuestas sugieren que los adultos transgénero experimentan un sentimiento inicial de alivio y satisfacción una vez que han sido sometidos a las hormonas cruzadas y a la cirugía de reasignación del sexo. Sin embargo, un estudio hecho en el año 2001, hace ya 20 años, de más de 500 personas, 392 personas transgénero que habían cambiado de sexo de hombre a mujer y 123 personas que habían cambiado de sexo de mujer a hombre, mostró que el 62% del primer grupo y 55% del segundo sufrían depresión clínica. Además, cerca del 33%, una tercera parte de cada grupo, había intentado el suicidio. En Suecia, un estudio completado en el año 2011, fue un estudio de 30 años de seguimiento, ¿verdad? En Suecia tiene mucha más experiencia con esta condición que en Estados Unidos porque este protocolo se ha estado llevando en Suecia desde finales del siglo XX, así es que tienen 20, 30 años de experiencia con pacientes que se le hayan hecho este tratamiento. Bueno, un estudio de 30 años de seguimiento mostró tasas de suicidio casi 20 veces más elevadas en adultos que se someten al cambio de sexo en comparación con el resto de la población. Esto es en Suecia. Ello demuestra que si bien el cambio de sexo comporta cierto alivio a la disforia de género, no da como resultado niveles de salud física y salud mental a la par con los del resto de la población. Ello sugiere que las disparidades en la salud mental se deben principalmente a la patología que precipitó los sentimientos transexuales en el primer lugar o al estilo de vida transgénero. Y esta patología sigue siendo ignorada. El desorden psicológico que comenzó en la niñez todavía está presente en el adulto. Algunas estadísticas de aquí, de Estados Unidos, que les puedo mostrar, en el año 2015 se encontró que 11% de las mujeres que habían hecho la transformación no estaban contentas con los resultados y querían cambiar otra vez. 4% de hombres también querían hacer lo mismo. Y aquí en Estados Unidos, en el año 2015, se encontró que el 40% de los sujetos que respondieron a la encuesta habían tratado de suicidarse. El promedio nacional aquí en Estados Unidos es 4%. Y este grupo mostraba un 40% de personas que respondieron a la encuesta que habían tratado de suicidarse. Aún con todo esto que estamos diciendo, en el estado de California, en la Universidad de UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, la Escuela de Leyes en el año 2016, en una encuesta encontró que los adultos que se identifican como transgénero son una totalidad de 0.6% de la población. 0.6%. Son pocas personas. La próxima, por favor. Para concluir, la disforia de género en niños es un término que se usa para describir un estado psicológico en el cual el menor experimenta una acentuada incongruencia entre el sexo que percibe interiormente y su sexo biológico real, sin una afirmación antes de la pubertad
y sin intervenciones hormonales, del 80 al 95% de los niños, 8, 9 de cada 10 que sufren esta patología psicológica, lograrán aceptar su sexo real biológico hacia fines de la adolescencia, sin intervenciones hormonales, sin supresión de la pubertad. El afirmar la disforia de género por medio de la educación pública, de legislaciones, leyes, confundirá aún más a estos niños y a sus padres. Conducirá a estos niños a las clínicas de género, donde les darán fármacos para bloquearles la pubertad. Y esto prácticamente asegurará que estos niños elijan toda una vida de esterilidad, hormonas cruzadas e innecesarias cirugías que les mutilarán partes de su cuerpo que son saludables. El permitir procedimientos que son irreversibles y que alteran toda una vida a niños, a menores de edad, quienes no pueden dar un válido consentimiento. La ley no lo permite, ¿verdad? Constituye un grave problema ético. El consentimiento lo dan los padres o el adulto responsable del niño. El condicionar a menores de edad para que crean el absurdo de que es posible que hayan nacido con el cuerpo equivocado y que toda una vida de personificación del sexo opuesto a base de sustancias químicas y cirugías es normal y saludable, no es otra cosa que abuso infantil, maltrato infantil. Y con eso los dejo. Es importante conocer todos estos datos, tener esta información para poder arguir con las personas que están tratando de promover este protocolo que es tan dañino para nuestros niños, Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que hay muchas cosas que nos han ido quedando claras. Yo quiero concluir de alguna manera y hacerte algunas preguntas. Definición, tú dijiste, definamos la palabra género, porque sí es una ideología. Y pues definitivamente el querer quitarnos de nuestra cultura y de todo lo que sabemos y hemos sabido miles de años, es que tenemos sexo, no tenemos un género. Yo creo que esto ya nos deja sentada una base muy importante. Tú dijiste disforia, es una palabra que se está utilizando pues de pocos años atrás hacia acá. Es un problema psicológico. Entonces, te hago esta pregunta. Este bloqueo hormonal, estas operaciones que mutilan los cuerpos de nuestros jóvenes, definitivamente siguen siendo un desorden mental, porque una disforia hay un desorden mental. ¿Es esto real o realmente hay una necesidad para poder ayudar supuestamente a estos jóvenes que tienen problemas? ¿Es un desorden mental como lo establece la ciencia? La ciencia lo establece como un desorden mental. El problema que hemos tenido es que la especialidad de psiquiatría en este país ha redefinido el tema, el diagnóstico. El diagnóstico original era de desorden mental. El diagnóstico actual no es un desorden mental siempre y cuando la persona diga que no siente ya la angustia luego de haber pasado por este protocolo de hormonas cruzadas y cirugías. O sea que en realidad es una mentira lo que están diciendo, ¿verdad? Porque el problema es un desorden mental. Y al hacerse esto, se está privando al niño y luego al adolescente y luego al adulto, ¿verdad? Se está privando al niño de la terapia por un psicólogo o un psiquiatra porque no se considera un desorden mental por los mismos psiquiatras. Tú lo dices desde la ciencia, Felipe, y de verdad esto tiene que llamarnos la atención a aquellos que no tenemos el conocimiento científico que tú tienes. Tú acabas de decir, es una mentira. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces con estos psiquiatras, con estos psicólogos que se apegan hoy a la DSM-5, en donde se está queriendo tergiversar todas las cosas
ya desde la DSM-3R, la 1987, ¿no es cierto?, en donde ya se hicieron algunos arreglos, se viene acomodando esto al pensamiento mayoritario de la gente, a la palabra correcta que se quiere dar para supuestamente no discriminar. Y esto es muy peligroso, Felipe, tú lo has dicho. Sí. Es importante, entonces, tú decías los padres o aquellos que están a cargo de los niños, son los responsables de los niños. Pero ¿qué está ocurriendo, Felipe? Están siendo ayudados por la justicia, por jueces, que aunque los padres quieran actuar responsablemente, hay jueces que hoy están cambiando estas cosas y permitiendo estos engaños, ¿o no? Sí, sí, aquí en Estados Unidos esto está ocurriendo y hay ejemplos de esto en varios ejemplos en que la corte ha decidido que lo que el niño quiere hay que seguirlo aunque los padres no estén de acuerdo. O sea que se van por encima de la autoridad de los padres. Esto ha ocurrido en algunas partes aquí en Estados Unidos, sí. Y es una tergiversación de la verdad, ¿verdad? Es que la verdad es una tergiversación, por eso es que yo le llamé una mentira, ¿verdad? Porque es una tergiversación, la verdad no es la verdad, es una mentira, y es difícil antes pensar cómo es posible que un adulto pueda creer que se le puede hacer esto a un niño que no tiene la capacidad para tomar decisiones y que solamente quiere hacer esto porque está de moda, porque quiere hacer esto como una rebelión en contra de sus padres o por la razón que fuera, ¿verdad? Muchas veces nuestros niños quieren tomar decisiones, hacer actos que son incorrectos, ¿verdad? Y yo creo que la decisión de los padres es corregir estos actos y corregir al niño cuando los hacen, ¿verdad? Claro. No afirmarlos cuando quieren hacer un acto incorrecto y ayudarlos a hacer el acto incorrecto, como muchos de los padres de los niños que han pasado, que han seguido este protocolo de supresión de la pubertad y de las hormonas cruzadas. Y los padres, la mayoría de los padres, están de acuerdo con esto y lo promueven. Hay una pregunta, Felipe, que yo sé que tú la desconoces, por eso voy a contestar rápidamente. Nos preguntan las estadísticas en nuestros países latinoamericanos. ¿Se parecen a la de Estados Unidos? Felipe tiene el conocimiento de todo Estados Unidos en este tema. Nosotros, el latinoamericano, definitivamente que se parecen. Es menos del 1% de estas personas que se autoproclaman transgénero las que tienen el problema. Entonces, los números son muy parecidos. En realidad son pocas personas y lamentablemente están siendo utilizadas por estos grupos, diríamos que de alguna manera legales a través de fundaciones y de cosas que van llevando a estos jóvenes a esta especie de moda, como nos decía Felipe. Felipe, una pregunta que es importante. Tú has mencionado muchas veces la palabra transgénero, porque es lo que se está usando hoy dentro de los términos médicos, por así decirlo. Pero ya no nos hemos quedado en simplemente decir que quiero ser del otro sexo o que así me siento. Nos hemos ido mucho más allá. La gente está hablando hoy de transedad. Ya no quiero ser una persona de 60 años, ahora quiero tener 6 años, y esto lo hemos visto y tenemos casos que los conocemos todos. Transraza, mujeres blancas de piel blanca que dicen sentirse que son de la raza negra y pues que nadie les va a cambiar eso. Trans, inclusive salud.
el hecho de decir que tienen discapacidades que en realidad no tienen. Hay personas que es gravísimo esto, porque se han quitado, se automutilan, se han quitado la vista, porque dice que se sienten ciegos desde toda la vida y que no están ciegos, así que quieren hacerlo, cortarse una pierna, cortarse un brazo. Transespecie. Ya no quiero ser humana, quiero ser gato, quiero ser perro, quiero ser cualquier cosa. Felipe, a pesar de la confusión, es un trastorno mental, es un desorden mental. ¿Qué podemos nosotros como padres, como médico, tú, como científicos, como la gente que tenemos que poner orden un poco en este vocabulario? ¿Qué consejo le darías tú a unos padres que llegan a tu consultorio sobre esto, si te llegan con un niño que tiene un problema de estos? ¿Qué consejo le darías? Bueno, el proceso a seguir es, como mencioné anteriormente, es en la casa con los padres y con un modelo a seguir y con la ayuda de un psicólogo. Ambas cosas. Y eso es lo que se recomienda y lo que en la mayor parte de los casos ayuda. Recuerda que el 8 o 9 de cada 10 de estos niños con esa intervención, que suena como algo no muy radical, ¿verdad? La ayuda de un psicólogo y los padres en la casa es suficiente para que los niños armonicen su sentido de género con su sexo biológico al finalizar la adolescencia. O sea que le toma algunos años hacer esto. Mientras estabas hablando, estaba mirando algunas de las preguntas que estaban haciendo. Quizás no debía haber hecho eso. Tranquilo. Okay. Y me fijo que hay una persona que está hablando de un hombre de 50 años que es casado y que tiene una familia y que de buenas a primeras a los 50 años decide que le gustan los hombres y no las mujeres. Las personas transgénero no son necesariamente homosexuales. Las personas transgénero quieren ser del sexo opuesto, pero no es que tengan atracción sexual al sexo, lo que se llama atracción al sexo de la persona, al mismo sexo. O sea que la persona homosexual no es necesariamente transgénero y la persona transgénero no es homosexual, no tiene atracción a su mismo sexo. Son dos cosas separadas. Son disturbios de la sexualidad, pero no son lo mismo. Yo diría, en cierta manera, Felipe, son aprovechados también, porque hoy la moda dice que puedes hacer lo que quieras, así que abandonas a tu familia, dejas todas las responsabilidades, dices que tienes otra edad, otros gustos, otros placeres, y te vas a disfrutar de la vida como que nada ha ocurrido. Entonces, es una confusión que lleva también a una tremenda irresponsabilidad con los hijos, irresponsabilidad que ya lo vemos también en el padre que abandona a su familia sin necesidad de esto, o la madre que abandona a su familia. El trastorno mental, entonces, está en muchos ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es importante. Y fíjate que siempre el que sufre es el niño, los que sufren son los niños. Siempre son los niños los que sufren, sí. Por eso es que es tan importante uno hablar de esto bien claro en la plaza pública. Aunque le tiren tomates a uno, aunque le insulten a las personas, y esto es lo que nosotros estamos haciendo, lo que hacemos en el Colegio de Pediatría. Qué hermoso, Felipe. Pero tú nos has comentado, no es fácil. Yo recuerdo cuando estuve en Miami trabajando con ustedes, tú decías, qué difícil se ha vuelto para los médicos que conocemos la verdad y que tenemos una fe tan clara como es la Iglesia Católica, trabajar con muchos científicos que prefieren apegarse a una mentira
en lugar de mantenerse en esta verdad científica que es fácil constatarla. Yo entiendo, Felipe, el dolor que sienten ustedes como médicos. Sí. ¿Qué está ocurriendo en las universidades hoy en día que nuestros jóvenes no están recibiendo la educación correcta, Felipe? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, los profesores son personas que han crecido y se han educado en este ambiente moderno de relativismo y eso es lo que están enseñándole a los muchachos, y cuando salen con sus grados académicos siguen haciendo lo mismo que han aprendido en la escuela, ¿verdad? En la universidad. Las universidades aquí en Estados Unidos, no todas, por supuesto, ¿verdad? Pero muchas de ellas, y especialmente las universidades americanas más conocidas, ¿verdad? Las que se llaman el Ivy League, ¿verdad? Son las que tienen las más culpables de todas en infiltrar, en propagandizar a los muchachos que están creciendo y desarrollándose en estas ideas que son contrarias a la verdad. Y así estamos. Felipe, nos preguntan sobre la edad. Tú aclaraste que la disforia puede comenzar en una edad muy temprana, pero que al final de la adolescencia habrá ya una definición de estos errores en 8 o 9 de cada 10 de estos niños, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué debe hacer un padre de familia? Y tú lo explicaste, si puedes ahondar un poco en esto. Cuando tienen un niño con esos problemas, aparte de buscar la ayuda psicológica, como tú sugerías, tenemos que aceptar lo que el mundo nos está diciendo, que si no le dejamos vestirse de otra manera, y si no le dejamos que se cambie de nombre, se va a suicidar. ¿Qué actitud debemos tener como padres? Y tú como padre católico, aconséjanos. Sí, bueno, hay que, con amor, todo con amor, por supuesto, ¿verdad? Y claro, son nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos los queremos entrañablemente. Y hay que quererlos, hay que quererlos. No hay otra solución que quererlos. Ahora, hay que tratar de evitar lo más posible de hacer estas intervenciones que son en algunos casos, en muchos de los casos, que son permanentes, ¿verdad? Como la cirugía y las hormonas cruzadas. Y tratar de evitar, mientras se está tratando de hablar con el niño y de vivir con el niño hasta que llegan a la mayoría de edad. Cuando llegan a la mayoría de edad, pues ya es muy poco lo que el padre puede hacer, porque a los 18 años la persona aquí en este país, por lo menos, se considera adulto y puede hacer con su cuerpo y con su cuerpo, autorizar cualquier intervención, ¿verdad? Pero mientras están en la casa, mientras están con uno, hasta los 18 años, yo creo que se puede hacer como un convenio entre los padres y el muchacho, de vamos a darle tiempo a esto, explicarle todas estas cosas claramente al muchacho, al niño, ¿verdad? A explicarle todo esto y a decirle que vamos a esperar hasta que tú cumplas los 18 años, hasta que seas mayor de edad. Y si todavía tienes estos mismos sentimientos y quieres hacer todos estos cambios en tu vida, pues entonces no te lo vamos a, no hay forma de evitarlo, ¿verdad? Y vamos a estar, vamos a decir, imagínate que el muchacho o la niña esté de acuerdo con esto y llega a los 18 años, 19 años y decide que sí, que va a seguir todo este protocolo. ¿Qué puede hacer un padre entonces, una madre? Así es. Es tu hijo, ¿verdad? Es tu hijo y uno los quiere como sean, Lo que pasa es que uno no está de acuerdo con algunas de las cosas que con los hijos de uno hacen, pero eso uno no deja de quererlos. O sea que hay que seguirlos queriendo y seguirlos ayudando en todo lo que sea posible, siempre tratando de disuadirlos de hacer intervenciones que después no vayan a ser reversibles como muchas de ellas son.
Claro, y que tú explicabas científicamente el daño que puede causar todas este tipo de cosas, ¿no? Tenemos, como tú decías, hoy niñas mutilando sus senos a los 15, 16 años. Esto es terrible. Felipe, ¿cómo se ha ido manejando en estos años estas instituciones, organizaciones como la NARF, por ejemplo, está también COURAGE, que tú conoces y que también lo tenemos en América Latina, que ya lo han ido asumiendo? ¿Qué está pasando con estas leyes? Porque ya no tienen la libertad de actuar, ¿verdad? No, no sé, no tengo contestación a eso. No creo, no, en realidad no sé, no sé. Como organizaciones, lo que hemos ido escuchando, por ejemplo, en el estado donde tú estás, es que no se permite la ayuda psicológica a estos niños o a estas personas porque podríamos meternos pues, en problemas, ¿no? Se trató de hacer, pero no pasó. Ya, en California no pasó, pero en otros estados Florida, sí. En Florida. Pero en otros estados sí ha pasado, sí. Hay otros estados sí ha pasado. Sí, es un verdadero problema y Creo que tenemos un problema técnico, ¿no? Estoy mirando a las preguntas que están aquí a la derecha. Una persona pregunta que si hay alguna edad en que las personas, en que los niños ya han definido su sexo. Usualmente los niños a los 3 o 4 años, en la edad preescolar, ¿verdad? Antes del kindergarten, ya tienen su sexo definido. Ya saben que son, el varoncito sabe que es varón y la niña sabe que es niña. Pero no cuando tienen 1 o 2 y quizás hasta 3 años de edad. Ya de 3 a 4, antes de comenzar el kindergarten, que es a los 5, ya los niños saben, tienen esta percepción de su sexo. No necesariamente tienen información científica acerca de esto, pero ya saben que yo soy niño y tú eres niña. Otra persona pregunta si hay instituciones que ayudan a revertir esta confusión. Y en este momento aquí en Estados Unidos no hay instituciones como institución que hagan esto, pero hay practicantes de psicología y de psiquiatría que sí son personas que están capacitadas para ayudar a las personas que tienen estos problemas. Y hay que buscarlos. Yo pertenezco a la Asociación Médica Católica, se llama Catholic Medical Association. Si las personas quieren buscar un médico católico que esté especializado en esto, pueden ir al website de ellos, al sitio de ellos y buscar esta información. Yo creo que puedo, sí. Que si puedo leer, ¿qué tú quieres que yo lea, Mario?
las preguntas. Pero es que está congelado, sí, no están moviendo las preguntas. Y no sé de la recepción tampoco, no sé si las personas pueden oír lo que... Los hermanos, les pedimos mil disculpas, pero de costumbre estamos siendo atacados. Están tratando de quitarnos del streaming para no poder estar con ustedes. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir luchando y vamos a continuar con ustedes y compartiendo todo lo que podamos. Felipe, muchísimas gracias por quedarte, por estar aquí con nosotros. Y también me dice Martina Buccelli, si no me equivoco, ella está en Argentina, ¿qué pasa con la solución espiritual? El acompañamiento espiritual a estas personas, Felipe, ¿podría ser una ayuda fuera de la psicológica? Muy bien, claro que sí, muy importante, por supuesto. Por supuesto, ¿sí? Y fíjate que el tratamiento es para la familia, ¿verdad? Tratamiento psicológico está enfocado al niño, pero es un niño que tiene 3, 4, 5, 6 años de edad. Pero no es el niño solo, es la familia, son los padres junto con el niño. O sea que los padres, el nivel de discusión de los asuntos espirituales con los padres es muy distinto al que se hace con el niño, ¿verdad? Y esto es muy importante en el tratamiento. Por eso es que es importante que el especialista de salud mental sea un especialista cristiano católico. Has dicho una gran verdad. Muy importante. Buscar justamente este apoyo, pues tiene que estar bajo la verdad de Dios y poderlos acompañar de esa manera. Y lo que tú dices es sumamente importante, queridos hermanos, que nos están escuchando. La familia tiene que ser atendida. Una disforia, un trastorno mental, un desorden mental de este tipo, no es simplemente del joven o del niño que lo esté viviendo. Felipe lo ha dejado claro en todo este tiempo. Qué importante es que la familia reciba la ayuda, la familia completa. Hay que dar una atención especializada entonces a aquellos adolescentes que están teniendo estas inclinaciones o simplemente dejar pasar la adolescencia. Esto va a depender muchísimo, creo yo, Felipe, de papá y mamá, de la familia conformada como esté, de ir solucionando problemas que hayan habido y esto ayudará al joven. ¿Tú crees que la ayuda y el hecho de que una familia se dé cuenta de los problemas que pueden tener podría ayudar a estos jóvenes a pasar esta disforia antes de terminar su adolescencia? El tratar a la familia conlleva a identificar disturbios emocionales en los padres y también en las otras personas de la familia, ¿verdad? En los hermanos y hermanas. Y tratarlos, identificar los problemas y tratarlos. Y eso hace que que los adultos en la familia puedan captar mejor la situación y enfocar el tratamiento del niño más directamente a los problemas que el niño tiene, teniendo en el contexto de los problemas que ellos, los adultos, tienen. Muy lindo lo que tú acabas de decir, Felipe. Yo concluiría con algo que creo que es importante. Tú hablaste de la palabra amor. Cuando yo te pedí que les dieras un consejo a los padres, a los maestros que están aquí, cómo actuar cuando tienes niños con problemas, tú la primera palabra que pusiste fue amor. Y muy importante. Creo se congeló Nancy otra vez. Sí, bueno.
este es un tema que suscita emociones en muchas personas y que estas mismas personas u otras, en algunos casos lo interpretan como discrimen. Y yo he recibido comunicaciones de personas acusándome no solamente yo, muchas otras personas del grupo, acusándonos de personas que no estamos mostrando amor y que estamos mostrando discrimen. Y las personas, es importante, muy importante que uno esté en la verdad. El amor es muy importante, pero el amor sin verdad se convierte en un sentimentalismo que muchas veces daña a la persona. La verdad sin amor hace que la persona sea como un juez de la otra persona. Por eso es que la verdad siempre tiene que estar ligada al amor. Y el amor a la verdad. El amor sin verdad hace mucho daño en muchos casos. Y esto que estoy diciendo no es original. Esto lo dijo Benedicto XVI hace muchos años. Mario me pide que responda a la última pregunta, pero no sé cuál es. ¿Cuáles son los disturbios emocionales de los padres? Volviste, Nancy. Siguen atacándonos. Sí. De verdad, sí. Van a entrar en el streaming. Bueno, sabemos que nos están atacando y sabemos quiénes nos atacan, aquellos que no quieren escuchar sobre estos temas. Felipe decía, hay que salir a la plaza pública y hablar claramente. Dios nos siga bendiciendo. Voy a invitar a Mario para que podamos despedir este programa y agradecer inmensamente, Felipe, por tu paciencia y a todos aquellos hermanos pues que todavía estuvieran por aquí. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si hay alguien escuchándonos, mañana estaremos con ustedes con nuestra última conferencia con el padre Manuel Jerónimo Cifuentes de Venezuela. Felipe, muchísimas gracias por tu compañía y muchísimas gracias por todas las verdades que has traído al corazón de nuestros hermanos. Ingeniero. Muchas gracias por invitarme. Mario. Mario, estás... Internacional. Sí. Está en este momento, sí. también incluye estos temas dentro del curso de Vida Humana Internacional que se va a ofrecer a partir de abril. Sí. ¿Cómo no? Bueno, sí. Claro, entonces esa es otra situación. Además de agradecer a Felipe por esta realmente honesta y con... diciendo siempre la verdad, porque muchas veces la verdad duele, ¿no? La verdad duele. Claro, yo creo que la gente va a tener que meditar y darse cuenta y ver si es que tiene ese tipo de ataques dentro de la familia y para ver cómo poder comportarse. Pero definitivamente el curso nuestro también va a tratar este tema y los que están interesados, se ha circulado, hay una información, si quieren, escríbanos para que les vayamos dando información al respecto y no se olviden de llenar las encuestas correspondientes. Felipe, muchísimas gracias. Yo sé que ya es tarde, pasó tu hora de descanso, podías irte ya a dormir. Entonces, muchísimas gracias y esperamos contar contigo en una nueva oportunidad a futuro. Que Dios te bendiga, Felipe. Muchas gracias. Se fue el audio de Nancy. Queridos hermanos, perdónenme, muchísimas gracias.
Gracias por tener la paciencia de estar con nosotros, felices de ser atacados, porque sabemos que estamos llevando la verdad, sabemos que estamos diciendo la verdad de Dios, así que pues no nos van a bajar el ánimo, seguimos en la misma lucha. Felipe, gracias por todo el trabajo maravilloso con respecto al curso, que esperamos en mayo ya poder lanzarlo, terminarlo en abril, si Dios así lo permite. Todos esos hermanos que quieren entrar en la formación, por favor no dejen de escribirnos para ayudarles con los grupos en sus parroquias, en sus movimientos, y podamos llevar estas verdades a muchas más personas. Felipe, un abrazo, que Dios te bendiga. La plática de ahora, mejor si la bajan, porque tal vez no va a estar mucho tiempo ahí, ¿no? En el sistema. Sí, es verdad, es verdad. A Nancy Salas le quiero mandar un abrazo muy grande. Mario, conocimos a Nancy en Maturín y por las circunstancias de Venezuela, hoy está viviendo ya en otro lugar, pero igual te queremos mucho, Nancy, y esperamos la próxima vez que vayamos poder verte y estar contigo. Betty, muchas gracias por todas las bendiciones. Yolanda desde Brasil. Bueno, no alcanzaría a nombrar a todos los queridísimos hermanos que han estado con nosotros esta noche. Buenas noches y que nuestra Santa Madre los bendiga, que nuestra Santa Madre los cubra con su manto. Sigamos rezando por Vida Humana Internacional para que podamos llevar. Amén.